Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de español con el tema uso de citas textuales, referencias bibliográficas y el uso de nexos. Bien chaparros, pues vamos a comenzar. Primero tenemos esta pregunta que nos dice, ¿para qué se usan las citas textuales y las referencias bibliográficas? Bueno, pues primero recordemos que siempre que busquemos algo en libros o en internet, pues alguien escribió ese artículo o ese libro, ¿sí? Eh, Alguien se tomó el tiempo de escribirlo, su esfuerzo, su investigación para escribir tanto ese libro como algo que esté en la web. Entonces, pues principalmente nos van a servir para eso las citas textuales y las referencias bibliográficas. Nos van a servir para darle su crédito al autor de la obra, ya sea en obras físicas o electrónicas, y evitar el plagio. Entendemos por plagio que es el robo de información, algo que no es mío, que no lo escribí yo y estoy poniendo que es mío, eso es un plagio, eso es un robo porque tú no lo escribiste. Entonces, para eso se van a ocupar principalmente las citas textuales y las referencias bibliográficas. Vamos a ver en dónde podemos encontrar diferente información. Les decía que lo podemos encontrar en muchísimos libros, pero también los podemos encontrar de manera electrónica, ya sea en internet o en bibliotecas virtuales. Entonces, vamos a ver cuál es el uso de las citas textuales, cómo las vamos a usar, cómo las vamos a ocupar, cómo las vamos a plasmar en nuestros trabajos y qué es la referencia bibliográfica, en qué momento la vamos a usar y cómo la vamos a usar, ya que no se ocupa de la misma manera si voy a ocupar una referencia bibliográfica de un libro en físico que de algo que extraiga de internet. Entonces, imaginemos que me dejaron un trabajo de una investigación sobre la historia de los seres vivos y la evolución, y yo seleccioné este libro que es El huevo de dinosaurios y otras historias científicas sobre la evolución, de Jorge Bolívar. Entonces, eh, voy a buscar toda mi información a lo mejor basándome en este libro y voy a empezar a hojearlo, voy a ver qué información me puede servir, y es aquí donde va a entrar ahora sí las citas textuales y las referencias bibliográficas. Imaginemos que ya encontré a lo mejor un fragmento que dijo el autor Jorge Bolívar, que a mí me interesa, que para mí es importante ponerlo en mi trabajo o en mi texto expositivo. Recordemos que cuando hacemos trabajos de este tipo de investigación, donde vamos a poner puntos de vista personales y extraer información también de algunas fuentes, pues son textos expositivos. Ya habíamos dicho en clases anteriores que estos textos pues son para darle información a alguien más. Entonces, regresando a lo que estábamos hablando, imaginemos que encontramos un fragmento que a mí me interesa poner en mi trabajo, pero no puedo omitir a lo mejor ninguna palabra de la que dijo el autor, porque lo que dijo exactamente es lo que necesito. Entonces, empiezo a ver dónde voy a escribir mi trabajo y empiezo a redactar mi propia idea, donde es, el universo se creó hace muchos, muchos millones de años y poco a poco se ha ido evolucionando cada especie del planeta. Entonces, es aquí donde va a entrar mi cita textual, que es esta. Es un fragmento del libro que yo leí y tal cual la quiero poner. La voy a poner entre comillas, como vemos aquí, que está con rojo las comillas, y vamos a poner todo el fragmento tal cual lo vi en el libro, que es decir, todos los seres vivos evolucionan, ya que las condiciones del planeta les exigen evolucionar, de lo contrario morirían. Digamos que esto lo escribió Bolívar en 2019, es en el libro que yo leí. Entonces, esta es la forma en la que voy a poner una cita textual, ¿sí? Bueno, después continúo a lo mejor con mi idea, es decir,
que todo ha ido evolucionando para adaptarse en los tiempos actuales. Y bla, 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 bla. Voy a seguir escribiendo a lo mejor mi idea. Entonces, aquí ya pusimos nuestra cita textual. Ahora tenemos que poner nuestra referencia bibliográfica. La tenemos que poner en la parte de hasta abajo. La vamos a hacer en grande para que la podamos ver, pero ustedes la van a poner hasta abajo y vemos que va a contener autor. Aquí está el nombre del autor. Va a contener título del libro. Aquí escribimos todo el título del libro. El huevo del dinosaurio y otras historias científicas sobre la evolución. Ahí está todo el título completito. Coma, ponemos la editorial para que sepamos, bueno, la persona que lo lea sepa de dónde se extrajo esta información y ponemos el lugar y año de su publicación. Aquí está España 2019. Entonces, todo esto que estamos viendo de color negro más intenso es la referencia bibliográfica. Como les decía, aquí la persona que vaya a leer tu texto va a saber que eso que está entrecomillado y que diga Bolívar 2019, pues lo puedo encontrar en el libro que tú estás citando en la parte de abajo con la referencia bibliográfica. Bien, ahora vamos a imaginar que el trabajo es igualito, nada más que mi cita textual la voy a poner con comillas, pero ahora esta cita textual la extraje de una fuente electrónica, de internet, ¿sí? ¿Cómo voy a poner entonces mi referencia bibliográfica si obtuve esta cita textual en el internet? Bien, pues igual la ponemos hasta abajo y lo hacemos en grande para que lo podamos ver mejor ahorita y va a contener nombre del autor, el vínculo completito desde el HTTP, diagonal, diagonal, www, todo, 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 todo. Voy a copiar exactamente la dirección de donde yo extraje esa información que está entrecomillado y finalmente vamos a poner en el año de la publicación. Aquí está. Entonces, con todo esto, ya tenemos nuestra cita textual y tenemos nuestra referencia bibliográfica. Y de esta manera, nosotros ya le estamos dando su crédito al autor, ¿sí? Porque si yo no pongo esas comillas y yo me sigo todo de filo, pues entonces, pues la gente que vaya a leer mi trabajo va a pensar que eso lo escribí yo. Y no, eso es plagio, eso es robo, porque eso tú no lo escribiste, no es tu idea. Todo lo demás es tu idea, son tus palabras. Incluso a lo mejor te ayudaste a escribir todo lo demás con la ayuda de ese libro. Pero si vamos a copiar una frase o un texto amplio del autor, tenemos que darle su crédito poniendo esas comillitas, poniendo entre paréntesis el apellido del autor y el año en el que publicó su libro o el año en el que apareció en internet esa información. ¿Sale, chaparros? Pero también, cuando nosotros hagamos todos estos trabajos, todos estos textos expositivos, pues seguramente vamos a ocupar nexos. Y estos, pues, nos van a servir para hacer tus trabajos de investigación o textos expositivos. Y de esta manera es inevitable ocupar estos nexos, conectores o palabras de unión, como ustedes le quieran decir. Estas te servirán para unir tus ideas junto con las del autor, también para unir todas las respuestas de la investigación que realizaste. Entonces, los nexos nos van a servir principalmente para unir, digamos que son como eslabones que nos van a servir para unir nuestras propias ideas o unir la idea del autor con mi idea. Recordemos que en la clase pasada dijimos que para hacer una investigación de un texto expositivo, pues es necesario empezar por preguntas. Entonces, haciendo todas estas preguntas y buscando las respuestas, a la hora de que queramos juntar todas nuestras respuestas, pues evidentemente vamos a ocupar nexos, que son estas uniones, son palabras u oraciones que nos van a ayudar a hacer estas uniones y que todo tenga una fluidez en mi trabajo, que se pueda entender. Y hay de muchísimos tipos y de nexos. Aquí
aquí tenemos una tabla en donde dice nombre, son los tipos de nexos. Nos van a decir para qué nos va a servir unos ejemplos de algunos nexos, ¿sí? Vean, no sé si se dieron cuenta que en el texto que escribimos de la evolución, ocupé un texto en específico, un nexo, perdón, explicativo, y ocupé el nexo de es decir. Vamos a traerlo nuevamente para que lo veamos. Vean, aquí está este nexo que dice, es decir, que que todo ha ido evolucionando para adaptarse en los tiempos actuales. Bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, ocupamos estos nexos. ¿Por qué? Porque tengo que buscar la manera de unir la idea del autor con mi idea. ¿Sí? Entonces, los nexos son inevitables que no los ocupes. Siempre los vas a ocupar. No hay forma de que te escapes de ellos. Y aparte, son una herramienta súper importante para todos los trabajos que vayamos a hacer. ¿Sale, chaparros? Bueno, pues de esta manera es como vimos cómo vamos a ocupar las citas textuales, cómo vamos a ocupar las referencias bibliográficas, ya sean de un libro o de internet, y cómo vamos a ocupar estos nexos para unir diferentes ideas. ¿Sale, chaparros? Bueno, pues espero que no haya quedado ninguna duda en el tema. De todos modos, ya saben que cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.